el campus se pueden hacer? Sí, sí, por supuesto. No me acuerdo qué número está cargado. ¿Hasta qué número está cargado? No, todos están cargados, así que yo hice 3 hasta ahora, pero están cargados todos. Pero, ¿y en temas? ¿Están todos los temas? No recuerdo. Ya me fijo. O sea, los cuestionarios que están para hacer, o sea, que necesitamos tener vistos hasta el parcial, son, bueno, desde el seminario 1 hasta lo que vendría a ser el seminario 6 inclusive. Está cargado hasta Alquinos, entonces está bien. Exacto, perfecto. Alquenos y Gracias, alquinos, que profe. sería el número 6 inclusive. Exactamente. No me acordaba si estaba cargado el de alquenos. Por eso justamente les decía que a lo largo del día de hoy lo cargábamos. Si ya está, perfecto. Sería hasta ese para hacer, ¿sí? Ah, no, pero yo le preguntaba otra cosa. Eso lo que usted está diciendo son los seminarios. Sí. El seminario todavía no estaba cargado. Ah, Yo le preguntaba los cuestionarios que están en el campus. En el campus, si usted entra en una solapa que dice cuestionarios, eh, Sí. Lo que es, no en la comisión 7 en general, sino para practicar. es Sí, eso. sí, 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 también lo pueden practicar. Es más, creo Bueno, que tienen para ir chequeándolos los cuestionarios. O sea, son sí, 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 interactivos. Sí, sí, sí. sí, están para hacer. Sí, 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 Gracias, profe. exactamente. No, por favor. Yo el de alquenos antes de terminar la clase de hoy ya los cargo para que ya lo tengan, ¿sí? Así lo podemos ir viendo, lo pueden ir viendo después de esta clase y lo vamos viendo la clase que viene sin falta este jueves, ¿sí? Bien, reacciones de los alquenos, entonces. Nosotros estuvimos hablando de cómo sintetizar alquenos. Ahora vamos a ver reacciones que dan los alquenos, o sea, a partir de la estructura del doble enlace del alqueno, ¿qué reacciones podemos tener? Que son justamente las que habíamos dicho, reacciones de adición, ¿sí? Van a ser adición de halogenuros de hidrógeno, ¿sí? Que nos va a quedar el halogenuro de alquilo. Acá estamos viendo, ¿se acuerdan? Para sintetizar un alqueno podemos partir el halogenuro de alquilo para tener alqueno. Adición de agua para tener a través de, sería una hidratación, nos quedaría el alcohol. Oximercuración, desmercuración, otra forma también de tener un alcohol. Hidroboración, también otra forma que vamos a ver de tener un alcohol. Adición de hidrógeno, esto sería saturación, hidrogenación del doble enlace, nos va a quedar el alcano correspondiente. Y polimerización para tener justamente estos polímeros de alquenos que nosotros habíamos estado hablando anteriormente, que podían ser polietileno, polipropileno, etc. Y también reacciones de escisión de alquenos, o sea, ruptura del doble enlace para obtener otro tipo de moléculas que ya vamos a ver cuáles son. Y esto se hace con permanganato de potasio normalmente. Entonces, sobre este cuadro general, ahora vamos a ir viendo, desglosando cada una de estas reacciones en particular. Vamos a arrancar con la reacción de la adición de halogenuros de hidrógeno, que sería una adición electrofílica. Básicamente es una reacción en dos etapas, en donde justamente fíjense que se forma un carbocatión como intermediario en esta adición, en donde el doble enlace, fíjense que reacciona, por decirlo de alguna manera, tomando, captando, no sé si la palabra sería atrayendo un hidrógeno, que es el hidrógeno que está unido al halógeno, y de esta manera se forma el carbocatión correspondiente, ¿sí? Entonces, una vez que se genera el carbocatión, este halógeno que quedó bajo la forma de halogenuro es el que se va a unir luego a donde se encuentra la carga positiva. Entonces, en síntesis, fíjense, eh, este sería en este caso hidrácido, por ejemplo, se estaría uniendo las dos moléculas, tanto el halógeno como el protón, a los dos carbonos del doble enlace del alqueno, solamente que se hizo en dos etapas, con un carbocatión como intermediario. Una vez que tenemos este carbocatión, en este primer paso, acuérdense, aquí va una aclaración, que cuando hay un carbocatión tenemos una isomería de qué tipo. O sea, ese carbocatión implica que hay un orbital pi vacío.
O sea, esto es planar. Entonces, una vez que tenemos este plano, digamos, es ahí donde este halógeno puede atacar por arriba o por abajo, justamente como dice, dando distintos isómeros si el carbono es quiral. O sea, si este carbono es quiral y el halógeno viene por abajo, va a dar un tipo de isómero, y si va por arriba, va a dar otro tipo de isómero. ¿Sí? Eso es una aclaración por las dudas, teniendo en cuenta el mecanismo. Obviamente, cuando hablamos de carbocatión, vamos a hablar que se va a formar el carbocatión más estable. Entonces, por ello, el hidrógeno se va a adicionar al carbono menos sustituido, y así entonces se va a generar el carbocatión más sustituido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, en este sentido, fíjense, yo tengo esta molécula, va a tomar el hidrógeno el doble enlace. El protón, ¿dónde va a ir? Puede venir aquí o puede venir acá. O sea, va al carbono que tiene menos hidrógenos o al carbono que tiene menos hidrógenos. ¿Sí? En realidad, a donde va a ir el protón es al carbono que tiene menos sustituido, o sea, a donde hay más hidrógenos. ¿Sí? El hidrógeno va donde hay más hidrógenos, por decirlo de otra manera. O sea, si lo quieren decir estrictamente hablando como en el libro, el hidrógeno va a ir o se va a adicionar al carbono menos sustituido. Si lo decimos en criollo, o sea, como yo se lo digo como una regla memotécnica, si le sirve, es que el hidrógeno va a ir al carbono que tenga más hidrógenos, ¿sí? Como sustituyente. Esto lo que va a generar es justamente el carbocatión más estable, ¿sí? Entonces, Profe, sí, disculpe que la interrupción. Yo tengo una duda, no sé si lo habrán explicado por ahí la clase pasada que yo no fui, pero en sí, el primer paso, en la parte de donde dice primer paso, tengo la duda de si el doble enlace como que se desglosa, porque como que el carbono de la izquierda se mantiene igual, pero después el carbono acá como que van tres enlaces. Esa parte no la entiendo muy bien. eh, a ver, estamos hablando primer paso, ¿me decís? Sí, claro, el de la derecha. Sí, acá tenemos el carbono de la derecha, o sea, el doble enlace en realidad, los electrones de este doble enlace son los que van a interactuar sobre este protón, que tiene delta de carga positivo, ¿sí? Y entonces, acá vos tenés dos opciones: que este protón venga a este carbono, al de la derecha, o que vaya al de la izquierda. Bueno, aquí nosotros lo dibujamos sobre uno de ellos, porque no estamos viendo el contexto. Entonces, bueno, lo dibujamos sobre el de la derecha, y la carga positiva queda sobre la izquierda. Pero en función de qué sustituyentes tiene cada uno de estos carbonos, vamos a tener que el hidrógeno va a venir a uno o va a ir al de la izquierda o al de la derecha. No sé si con esto te estoy respondiendo lo que me preguntás. Sí, no, me marea como la estructura, por decir así, del carbono con los cuatro enlaces. Acá. Sí, eso, como que no entiendo muy bien el desenlace del primer paso a lo que terminaría. Claro, en realidad se rompe el doble enlace. Estos electrones se usan justamente para generar un enlace sigma con el protón, Ah, y entonces ahí ya se forma, esto es hibridación sp3 ya, ¿sí? Y este todavía se claro, mantiene en hibridación sp2 porque tiene un orbital p vacío, al cual después va a atacar justamente el halógeno con sus electrones de sobra desde abajo o desde arriba. Acordate que esto todavía está planar en este, acá hay como un triángulo plano en esta zona, y va a venir desde abajo o desde arriba, y ahí entonces se va a unir y va a generar ya una hibridación sp3 también con el segundo carbono que era el doble enlace, para dar este compuesto, por ejemplo. ¿Sí? listo, gracias, profe. No, por favor. Profe, Sí, perdón, ¿por qué dice que es SP2 si ya ahí tiene enlaces simples? claro. En realidad, este ya está en sp3 con simples enlaces. Pero este carbono que quedó con la carga positiva quedó con el orbital P vacío todavía. Por eso fíjense que está con el doble enlace de esta manera, entonces, dibujado estrictamente hablando, ¿sí? Está con un orbital, cuando es un carbocatión, ese carbono tiene hibridación sp2 todavía, tiene un orbital pi vacío, que está sin hibridar, ¿sí? Y luego cuando
se una o vengan los electrones del halógeno, ahí ya pasamos una hibridación sp3, que será la tetraédrica que ustedes ya conocen, ¿sí? De simple enlace. Por eso justamente es todavía cuando el halogenuro va a atacar, lo hace por el plano, o sea, el plano de arriba o de abajo se habla porque todavía este carbono está con, fíjense, a 120 grados cada orbital que está hibridado de forma sp2. ¿Sí? Son 3 orbitales, uno para aquí, otro para acá y otro para acá, y esto es planar todavía. Este otro no, ya pasó tetraédrico. ¿Sí? Sí, profesor. Bárbaro. Entonces, de esta manera, en donde justamente el hidrógeno va al carbono que tiene más hidrógenos o menos sustituido, es que podemos justificar que el producto va a ser este. ¿Sí? O sea, el hidrógeno viene acá, la carga positiva se genera en este carbono que es terciario, me da el carbocatión terciario, y entonces luego el bromuro viene y se une dando la unión acá. Y no ocurre al revés, en donde el hidrógeno, si hubiese venido al otro carbono, generaba un carbocatión, aquí en este caso un carbocatión secundario, y el bromo se hubiese unido a este carbono. Esto no se observa. O sea, cuando tenemos este compuesto y le adicionamos este hidrácido, lo que se va a generar es este compuesto, que es el que tiene el carbocatión terciario como intermediario. ¿Sí? Entonces, adición al alqueno, adición de hidrácido sería, de halogenuros, de hidruros de halógeno, lo que nos genera es mecanismo carbocatiónico en donde en la primera etapa el hidrógeno va al carbono menos sustituido. Esto implica que genera el carbono, genera el carbocatión más estable y es lo que entonces donde va a ir luego el halógeno a unirse posteriormente. Y aquí entonces donde surge otro nombre también, aparte de Zaitsev, aparte de Hoffman, vamos a sumar otro nombre en el glosario, que es la regla de Markov-Nikov. Fíjense, no es tan fácil para escribirlo. Más fácil pronunciarlo que escribirlo, pero Markov-Nikov. Fíjense, químico ruso, no quedaba otro con el nombre, Vladimir Markov-Nikov. Fíjense, allá por 1869 demostró, por ejemplo, que la orientación de este hidrácido del bromuro de hidrógeno a los alquenos seguía esta regla. El protón ácido se adicionaba al enlace, al doble enlace de un alqueno, que da como resultado un producto del protón ácido enlazado al átomo de carbono que ya tiene el mayor número de átomos de hidrógeno, o el carbono más hidrogenado. O sea, este buen investigador ruso demostró que el protón ácido, ¿sí?, de este compuesto del bromuro de hidrógeno, el protón va al carbono del alqueno que tiene ya más hidrógenos o que es el menos sustituido. ¿Sí? Esto es lo que demostró. Y entonces, las reacciones que siguen esta regla son los que se dice que tienen la orientación Markovnikov y generan productos Markovnikov. O sea, le puso su apellido a todo, a la orientación, al producto y al mecanismo o a la orientación. ¿Sí? A la orientación y al producto. Y esto es válido para otros halógenos también que son distintos al bromo. Entonces de aquí ya también hizo la regla, ya que estamos. ¿Sí? O sea, orientación, producto y regla de Markovnikov. En una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. Entonces, por ejemplo, tenemos doble enlace, toma el protón va a ir, se va a unir, el protón se podría unir acá o se podría unir acá. Si se uniera acá donde también está el metilo, daría una carga positiva de un carbocatión secundario, cosa que no ocurre. Lo que ocurre es que el protón se adiciona a este carbono del doble enlace, el de abajo, dando el carbocatión terciario, que es más estable. Y es a donde luego se va a unir el halógeno, el halogenuro, en este caso el bromuro, para dar el compuesto que es observado en la práctica. ¿Sí? O sea, lo que no ocurre es que lo del carbono menos sustituido, porque daría un carbocatión más estable. Esta vía no ocurre.
la que ocurre es esta que da el carbocatión más estable. De esto se trata la regla de Markovnikov, que habla de la orientación Markovnikov y del producto Markovnikov. ¿Sí? ¿Se lo van a acordar? Cric, cric. Profe, ¿No? Ponele. Ponele. Sí. Entonces, en la regla de Markovnikov, el hidrógeno se va al más sustituido, Exactamente. sería. Si queremos simplificar, y ahora como cortemos la clase, alguien le pregunta, che, ¿de qué se trata la regla Markovnikov? Y que el hidrógeno va a donde hay más hidrógenos. Sencillo. ¿Por qué? Porque eso implica que la carga positiva queda en el carbono más estable, en el carbocatión más estable. ¿Sí? Pero, profe, ¿no es más o menos todo lo que venimos viendo de que siempre se forma el carbocatión? Muy bien, exactamente, tal cual. Markovnikov con el tema de los hidrácidos. Claro, Markovnikov está hablando lo mismo que ya lo dijo Zaitsev. Exactamente. Es generar el alqueno más estable. O sea, Zaitsev dijo con respecto a mirar los alquenos por inducción del generar el alqueno más estable. Este otro genera el alqueno también más estable por a través del carbocatión más estable que diciendo a dónde va el protón. Pero básicamente están hablando lo mismo, sí, tal cual. Carbocatión más estable y de generar el compuesto que va por la vía más rápida, que es por el carbocatión más estable. O el alqueno más estable, al fin y al cabo. Exactamente. Están todos dando la vuelta sobre lo mismo. Y Hoffman metió la excepción, pero también Hoffman va a favor de lo que dijo Zaitsev. Y Zaitsev está hablando de forma diferente, pero lo mismo de Markovnikov. Exactamente. Tal cual. Prácticamente todos están hablando lo mismo. Muy buena observación. Profe, Claro. En este caso, como este carbono es quiral, está la posibilidad, según el bromo, si vino por atrás, o sea, en este que tiene carbono, esta hibridación, este carbono es plano, o sea, es hibridación sp2. O sea, esto está en un mismo plano, para acá y para acá. Y los orbitales están, por ejemplo, en este caso, para atrás del plano o para adelante del plano de la pantalla. Entonces el bromo, según viene por adelante o viene por atrás, va a dar un enantiómero o el otro enantiómero, porque este carbono es quiral. Exactamente. Normalmente, sí, cuando vemos esto, termino un cachito de esta aplicación. Cuando vemos esto, normalmente no vamos a estar hilando tan fino del enantiómero que se produce. Lo que nos interesa es que ustedes puedan decir a dónde va el hidrógeno, si viene a este carbono o a este carbono, y a dónde va por ende el bromo. Si va a este carbono o a este carbono y por qué motivo. O sea, la orientación Markovnikov. No hilaríamos tan fino de si encima en esta molécula que ustedes tienen que ver cuál es la orientación Markovnikov, encima ver qué enantiómero se genera, ya que normalmente se va a generar una mezcla de ambos, ¿sí? Va a venir por atrás y va a venir por adelante, dando una mezcla de los dos enantiómeros. Sí, ¿qué me iban a preguntar? No, quería preguntarle, digamos, en ese carbón quiral, digamos, si el halogenuro, digamos, si lo ataco por arriba o por abajo, le cambia la configuración, si es R o S, igual que en la... Claro, en la S. claro, exactamente, sí, tal cual. Pero no se hagan problema por este, o sea, en este tipo de compuestos no hilaríamos tan fino. Lo que nos interesa acá, el grueso es decir, bueno, la adición, ¿qué genera? Si genera este producto, más allá que el bromo esté hacia adelante o hacia atrás, digamos, o si genera este compuesto. Lo que nos interesa es la orientación, ¿sí? Más allá de que qué isómero, porque acá ya esto normalmente va a quedar una mezcla. No pasa nada, no hay problema. Ustedes normalmente en una evaluación, para resolver la guía de problemas, normalmente lo importante es que ustedes puedan adicionar el hidrógeno a qué carbono y el bromo a qué carbono. No, normalmente no vamos a mezclar y le vamos a hilar tan fino que digan, bueno, escriban los dos isómeros, pues es dibujar el bromo para adelante o el bromo para atrás. No hay mucho más acá, no pasa nada. ¿Sí? Ok, profe, gracias. No, por favor. Bien. Entonces, esta vía de síntesis normalmente, o sea, la adición de
este hidrácido de bromuro de hidrógeno. O sea, aquí, fíjense que lo vimos, adición electrofílica, carbocatiónica. Ahora vamos a ver la adición de bromuro de hidrógeno solamente, o sea, puntualmente, por radicales libres. Es por método radicalario. El anterior era carbocatiónico, ¿sí? Acá es una adición, pero radicalaria. ¿Y qué diferencia hay? Va a dar el mismo compuesto. Vamos a tener que al alqueno le vamos a agregar el hidrógeno y le vamos a agregar el bromuro, el halógeno, pero la orientación es anti-Markovnikov. O sea, si hacemos una adición de bromuro de hidrógeno por radicales libres, acá ustedes tienen que darse cuenta que si es radicalario, el mecanismo va al revés. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, si nosotros tenemos bromuro de hidrógeno, esto no es válido para el cloruro de hidrógeno o para el ioduro de hidrógeno. Si tenemos la del bromuro de hidrógeno, que es una reacción muy endotérmica, en presencia de peróxidos, nosotros vamos a tener un mecanismo radicalario que justamente la adición se va a dar al revés de lo que hubiese sido por carbocatión. Y básicamente lo que se generan son productos anti-Markovnikov, o sea, al revés de lo que hubiésemos pensado por el mecanismo anterior radicalario. ¿Y cómo es el mecanismo? Fíjense, por iniciación nosotros aplicamos calor o energía y justamente se generan radicales. Estos radicales a su vez me generan radicales o sea, esto es con peróxido de hidrógeno, o sea, con peróxidos, y estos se generan radicales que a su vez me generan el radical bromo. ¿Sí? Este radical, o sea, es básicamente una ruptura homolítica del bromuro de hidrógeno por los radicales que ya formé anteriormente, y básicamente se me genera el radical bromo. Esta es la iniciación. Entonces luego, en la generación de propagación, digamos, tenemos el primer paso, en donde este radical bromo se me une, o sea, reacciona con el doble enlace, generando un radical sobre el carbono más sustituido. ¿Qué es el carbono? Es el radical más estable. O sea, acuérdense que los radicales también siguen la misma regla de los carbocationes. El radical terciario es más estable que el radical secundario y es más estable que el radical primario. Entonces aquí el radical es el que cumple la regla de Markovnikov ampliada que se usa. O sea, seguimos la misma regla, pero ahora es con el carbocatión, no con el carbocatión, en donde se iba a unir con carga negativa el halógeno, sino con el radical, al que después se va a unir el hidrógeno. Entonces, yo tengo, una vez que se unió el bromo, me generó un radical que va a buscar de ser lo más sustituido posible, lo más estable posible. Luego, en presencia de más moléculas de bromuro de hidrógeno, este radical va a tomar un hidrógeno con su electrón y se va a unir. ¿Sí? Entonces lo que me quedó es al revés de lo que hubiese sido por el mecanismo anterior. Acuérdense que el mecanismo anterior, primero se unía el hidrógeno, me quedaba el carbocatión y luego se unía el halógeno. En el mecanismo radicalario, primero se une el radical con halógeno, me queda el radical que busca ser el más estable y luego se une recién el hidrógeno. Entonces el resultado, si yo tengo esta molécula, por ejemplo, con el doble enlace, el bromo se va a unir, en vez de unirse al más sustituido, al menos sustituido. ¿Por qué? Para dar el radical más estable, que es el terciario. Si se hubiese unido aquí al carbono terciario, me hubiese dado un radical secundario, que es menos estable. Entonces, sobre el radical terciario es donde después se une el hidrógeno, dando un producto anti-Markovnikov. ¿Por qué? Porque el hidrógeno terminó yendo al carbono que tenía menos hidrógenos. ¿Sí? Sí, profe. Y finalmente me queda más bromo libre en la reacción. ¿Sí? Pero básicamente eso es importante. En la adición de halogenuros, esto sería de
de halógenos, pero principalmente en la radicalaria es por bromo nada más, pero en la adición, básicamente alquenos, si tenemos mecanismo carbocatiónico, vamos a tener adición de tipo Markovnikov. Si el mecanismo lo hacemos por radicales libres, que esto es válido solamente para el bromuro de hidrógeno, el mecanismo o la adición es anti-Markovnikov. Esto es importante que quede bien claro. Siempre estamos siguiendo la pauta de buscar el intermediario más estable. Si es carbocatión, será carbocatión más estable. Y eso nos va a llevar a la orientación Markovnikov. Si es el radical más estable, entonces justamente como primero se adiciona el halógeno, después se va a adicionar el hidrógeno, y el hidrógeno se termina adicionando a donde había menos hidrógeno, o sea, más sustituyentes, porque era lo que estaba estabilizando a ese radical. Seguimos con las reacciones de los alquenos, adición, pero ahora ya no vamos a adicionar halógenos, sino que ahora vamos a adicionar agua. Hidratación. Básicamente, hidratar un alqueno genera alcohol. ¿Sí? En términos generales, cuando yo a un alqueno trato de hidratarlo, lo que me va a quedar es la estructura de un alcohol. Fíjense que en una reacción de hidratación, el agua reacciona en presencia de un catalizador, normalmente un catalizador ácido, y es la inversa de la deshidratación de alcoholes que nosotros estudiamos antes, que vimos en la síntesis de alquenos. Antes teníamos el alcohol, que hacíamos que por eliminación se generara el doble enlace, ¿se acuerdan? Y quedábamos con el alqueno. Ahora vamos a invertir. Si tenemos el alqueno, bueno, ¿qué pasa cuando lo hidratamos al alqueno? Se va a generar un alcohol. ¿El alcohol qué tipo de orientación va a realizar? Y si nosotros trabajamos de esta forma, o sea, con un típico hidratación con agua, adición de agua, la orientación va a ser Markovnikov. ¿Qué significa esto? Que va a ir al alqueno, a la posición donde esté más sustituido. Claro, que el hidrógeno va a ir a donde haya carbono con más hidrógenos. Y el oxidrilo va a ir al carbono más sustituido, o sea que tengo menos hidrógenos. ¿Sí? Fíjense que las reacciones de hidratación de alquenos o deshidratación de alcoholes es reversible. ¿Sí? Para desplazar el equilibrio, normalmente usamos agua en exceso y vamos hacia la derecha. O acidifico más y me voy hacia la izquierda, sería hacia el alqueno. ¿Sí? Si acidifico, me voy hacia el alqueno, o sea, deshidrato, y si meto más agua, hidrato. ¿Cuál sería el mecanismo de la adición de agua justamente al alqueno? Yo tengo agua en medio ácido, justamente el doble enlace lo que hace es protonarse, se genera se adiciona el hidrógeno al doble enlace, me queda el carbocatión, que va a buscar de ser el carbocatión más estable, y luego sobre este carbocatión se va a unir o va a reaccionar una molécula de agua que primero va a quedar con carga positiva porque le está sobrando un protón a esa molécula de agua que se adicionó, y luego más moléculas de agua va a actuar como una base, tomando un protón en exceso, o sea, el protón que me sobra va a quedar en el medio como hidronio, y el producto es que se agregó el oxidrilo al otro carbono del doble enlace. O sea, es una típica reacción de adición. Primero se agregó el protón, se generó el carbocatión y luego se añadió, se sumó, digamos, el agua, quedando el oxidrilo. O sea, se sumó el oxidrilo básicamente. Y la orientación es, como les decía, producto de Markovnikov. O sea, cuando hidratamos un alqueno, de esta forma con adición de agua, la formación es de un alcohol de tipo Markovnikov, que se suele abreviar con una M, ¿sí? De mayúscula. También podemos generar un alcohol a partir de un alqueno por otro método, que es la oximercuración, desmercuración, y también da alcoholes Markovnikov. Básicamente es una reacción, no sé si llamarlo un caso particular, pero básicamente esto viene que muchos alquenos normalmente no experimentan una hidratación en ácidos acuosos. O sea, la reacción que vimos anteriormente
no la dan todos los alquenos. O sea, algunos de ellos son casi insolubles en estas condiciones, o sea, método medio acuoso, acuérdense, acuoso ácido. Entonces muchos alquenos son prácticamente insolubles en estas soluciones y otros incluso experimentan reacciones secundarias. Entonces, de esta manera, la oximercuración-desmercuración funciona con muchos alquenos que no experimentarían la hidratación directa que vimos anteriormente. Y a su vez que ocurre bajo condiciones más suaves. En este caso, fíjense que no hay carbocationes libres, por lo que entonces no hay posibilidades ni de reordenamiento ni tampoco de polimerización. Y básicamente, ¿de qué se trata? Fíjense que el procedimiento es cuando entonces el alqueno lo tratamos con acetato de mercurio, que esto es lo que se abrevia como mercurio y la parte de acetato acá, acetato de mercurio, y esto en disolvente de tetrahidrofurano, THF, en medio acuoso, y en este caso ocurre, bueno, rápidamente la adición electrofílica del mercurio al doble enlace, en realidad es el mercurio el que reacciona al doble enlace, y este compuesto organomercúrico intermediario después se trata con borohidruro de sodio, que es lo que termina generando el alcohol. Normalmente no se preocupen, nosotros no le vamos a pedir los pasos intermedios, esto que está escrito en el párrafo, sino simplemente me interesa que ustedes se sepan. Tengo un alqueno, yo lo trato con, primero, paso 1, el acetato de mercurio con tetrahidrofurano y agua, y paso 2, borohidruro de sodio, y me queda formado el alcohol a partir del alqueno. Y el alcohol es tipo Markovnikov, ¿sí? O sea, el oxidrilo va al carbono más sustituido. Fíjense que el oxidrilo se añadió al carbono más sustituido. No se agregó al carbono menos sustituido. Con que ustedes se sepan de la oximercuración, desmercuración, este tipo de reacción en general, sin entrar a hilar que se forma un compuesto organomercúrico intermediario, o sea, no hace falta que sepan ningún paso intermedio más que esto, que primero reacciona de esta manera con el acetato de mercurio en este solvente y luego con el borohidruro de sodio. Y se genera el alcohol de tipo Markovnikov, al igual que era anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Si vos veas el producto y después el reactivo, sin decirme qué hay arriba de la flecha, ¿cómo sé yo que es una hidratación normal o que es una oximercuración? O sea, ¿cómo me doy cuenta qué mecanismo va a usar? No, se los aclararíamos. No, se lo aclararíamos porque muchas veces ustedes no tienen por qué saber si el alqueno reaccionó, podría reaccionar de esta manera directamente o no. O sea, yo tendría que decirles o darles el producto y darles la... ¿Qué podría decirles? Para sí. ¿Mecanismos posibles para obtener ese producto? Sí, normalmente, o sea, es prácticamente lo mismo. Del alqueno, para generar un alcohol por Markovnikov, ustedes pueden ser hidratación con agua o pueden hacer oximercuración, desmercuración. Normalmente usan uno u otro. Nosotros tendríamos que decirle, normalmente, estoy tratando de pensar algún ejemplo, creo que después en la guía puede haber alguno. Sí, o les vamos a mostrar estos reactivos y ustedes van a tener que decir qué tipo de alcohol. Lo más característico es tener el alqueno y que le digamos que está ocurriendo esta reacción y ustedes tengan que decir es un alcohol tipo Markovnikov, o sea, dibujar esta estructura y no dibujar la del alcohol anti-Markovnikov. Básicamente pasa por ese lado. Lo más importante es saber que esta es una alternativa de hidratación como la anterior y que genera el mismo tipo de producto. Porque después, si no, salvo que nosotros le aclaremos, este alqueno no reacciona con agua solamente y necesitan hacerle una oximercuración, desmercuración. Pero sí, normalmente o le vamos a decir esto, o le damos el sustrato y le damos esta reacción, o bien, si no, tendrían las dos alternativas. El alqueno con el mismo producto Markovnikov y ustedes dicen, o vamos por un lado o vamos por el otro, dependiendo de la solubilidad del alqueno en el medio o algo por el estilo. Pero no recuerdo algún caso que hayan tenido que decidir entre uno u otro. Normalmente ya tienen el camino marcado y lo importante es que ustedes sepan que con la oximercuración, desmercuración, van a un alcohol Markovnikov, al igual que la hidratación
y si van por un método o van por el otro, depende del reactivo. Pero no les vamos a pedir que ustedes se sepan si ese alqueno va a reaccionar o no en medio acuoso. O sea, eso se lo tendremos que decir nosotros, no se preocupen. Listo, gracias. No, por favor. Sí, por ejemplo, es importante que ustedes puedan diferenciar los dos métodos anteriores de formar alcohol Markovnikov de lo que sería la hidroboración, ¿sí? La hidroboración, que acá se genera un alcohol anti-Markovnikov. Esto sí es importante. En las otras dos reacciones anteriores generábamos alcoholes de tipo Markovnikov. Usábamos o agua en medio ácido o usábamos ese acetato de mercurio con posteriormente el borohidruro de sodio, según las características si ese alqueno era soluble o no en el medio acuoso, bla, bla, bla. Pero de las dos formas el alcohol que se formaba era Markovnikov. Acá en este caso, lo que se va a usar es el mecanismo de hidroboración y lo que vamos a obtener es el alcohol al revés, anti-Markovnikov. O sea, el oxidrilo va a ir donde hay menos sustituyentes y el hidrógeno va a ir donde hay menos hidrógeno. Básicamente la reacción se usa el borohidrógeno 3, esta hidroboración y posteriormente el peróxido de hidrógeno en medio alcalino. O sea, básicamente tenemos que la reacción de hidroboración va a tener, es un paso concertado en donde, fíjense, el átomo de boro se va a agregar al carbono menos sustituido. Este sería el mecanismo. No estaría mal que se lo sepan el mecanismo. Normalmente les pedimos que ustedes se sepan a partir del reactivo el producto, que es el alcohol anti-Markovnikov, y que ustedes se sepan los dos pasos o reacciones que se usan, ¿sí? O sea, primero que usen el reactivo con boro, en donde, sí, bueno, acuérdense del disolvente, que es el tetrahidrofurano, o sea, es un medio, es un solvente no polar, sería un solvente orgánico, y en este caso lo que se adiciona es el boro al carbono, que es el carbono menos sustituido del doble enlace. Y de esta manera entonces queda en un segundo paso que usando, o sea, tenemos la oxidación del átomo de boro desplazando justamente del carbono y sustituyéndolo por el oxidrilo. O sea, donde se metió el boro previamente, después se oxida con el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, y entonces aquí se reemplaza por el oxidrilo. Entonces, de esta manera, en el primer paso, el hidrógeno se agrega al carbono que tiene menos hidrógenos y el boro se agrega al carbono que tiene más hidrógenos. Y después, este boro se reemplaza, se oxida, sería, por lo que sería el peróxido de hidrógeno, quedando el oxidrilo reemplazándolo. Y de esta manera se generó un alcohol anti-Markovnikov. ¿Sí? O sea, la estereoquímica sería de esta manera. El boro y el hidrógeno se adicionan al alqueno del mismo lado, o sea, sobre la misma cara del doble enlace. O sea, esto sería, le llaman estereoquímica sin. Viene un hidrógeno por este lado y el boro con los otros dos hidrógenos del otro lado del doble enlace. Pero siempre del mismo lado, del mismo plano sería. Si el doble enlace le hacemos un plano horizontal, siempre estarían del mismo lado. Y entonces luego el boro se reemplaza en presencia de peróxido de hidrógeno en medio alcalino, peróxido de hidrógeno en solución acuosa de hidróxido de sodio, y ahí se hace la oxidación, que sería el reemplazo de este boro por el oxígeno o el oxidrilo. Y entonces nos quedó un alcohol con adición o de tipo anti-Markovnikov. Por los métodos anteriores, el oxidrilo hubiese venido a este carbono, que tiene más sustituyentes, y el hidrógeno a este otro que tiene más hidrógeno, el carbono. Pero de esta manera, en el mecanismo de hidroboración, se genera el alcohol al revés, anti-Markovnikov, porque usa este mecanismo. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay carbocatión. Es un mecanismo concertado. Justamente, fíjense, la reacción de hidroboración es un solo paso concertado. Entonces, como no hay intermediarios ni carbocatiónicos, ni tampoco de radicales, ni nada, entonces no hay que buscar más estabilidad.
directamente el átomo de boro se agrega al carbono menos sustituido del doble enlace. Y al mismo tiempo, uno de los hidrógenos justamente es el que se adiciona al otro carbono del doble enlace. Es un mecanismo de un solo paso concertado, como se dice. Exactamente. Sí, no hay intermediarios para buscar estabilidad, tal cual. Y esto justamente también generamos un alcohol, pero al revés de los otros dos métodos que habíamos visto previamente. Ahora ya basta de agregar oxidrilos, basta de generar alcoholes. Ahora vamos a ver la hidrogenación de los alquenos. Que básicamente acá la hidrogenación, justamente, como ustedes ya conocen, tenemos dobles enlaces, hidrógeno, catalizador, que puede ser platino, paladio, níquel, alcano. Se saturan. Todos los dobles enlaces que pueda haber se saturan. ¿Sí? Esto es básicamente una reducción. Habíamos dicho que agregar hidrógeno es reducir. Entonces una reducción. Si bien es una reacción exotérmica, la reacción no se daría naturalmente, por eso hay que catalizarla. Y lo que hacen, ustedes ya saben, bueno, el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación para que entonces la reacción pueda hacerse a una temperatura ambiente, por ejemplo. Profe, disculpe, ¿usted el jueves va a explicar un poco mejor así lo de anti-Markovnikov y Markovnikov? Sí, lo que vamos a hacer el jueves en la parte de resolución de problemas, si quieren incluso podemos arrancar resolviendo problemas de los alquenos, y ahí vamos a practicar justamente esto de Markovnikov y anti-Markovnikov. Sí. Igual ustedes sobre la base de esta teórica traten de ir encarando algún problemita o traten de repasar lo que estamos viendo, pero después en la clase que viene sí, lo vamos a rever hasta que quede claro, no se preocupen. Sí, vayan memorizándoselo a Markovnikov, ¿sí? Porque de acá, y me atrevo a decir que hasta el segundo parcial, lo que es Zaitsev, lo que es Hoffman, lo que es Markovnikov, los vamos a usar, ¿sí? Acuérdense que los tres están diciendo lo mismo, pero sí, lo vamos a ir practicando en los problemas. Bien, entonces de la hidrogenación, básicamente, aquí tenemos el mecanismo, pero bueno, no es imprescindible que se lo sepan. Normalmente el catalizador, que puede ser platino, paladio o níquel, que normalmente es sólido, está incrustado en un carbón, y el alqueno se disuelve en alcohol, o alcano o ácido acético, y el hidrógeno se encuentra en forma gaseosa a temperatura y presión ambiente. Por lo que estamos en presencia entonces de lo que sería una catálisis heterogénea, que es cuando tenemos distintas fases, ¿sí? De esta manera el hidrógeno gaseoso se suele absorber, se absorbe en la superficie de los catalizadores metálicos, y el catalizador lo que hace es debilitar el enlace hidrógeno-hidrógeno de la molécula de hidrógeno. El alqueno normalmente orienta una de sus caras del doble enlace, del enlace pi, hacia el catalizador, y esto permite que ambos átomos de hidrógeno se inserten en el enlace pi, como está acá, adicionándose con estereoquímica sin. Acuérdense que la estereoquímica sin quiere decir del mismo lado. Si no es anti, que es cuando lados opuestos. Y de esta manera se genera el alcano, de esta manera que se libera del catalizador. Simplemente acá lo que estamos diciendo es que cuando se hace una adición catalítica de hidrógeno al doble enlace, el hidrógeno se agrega del mismo lado del plano. Acuérdense que esto es planar, ¿sí? Entonces, si trazamos un plano acá sobre el doble enlace, los hidrógenos se agregan del mismo lado. Simplemente eso es lo que está queriendo decir acá. Pero básicamente, lo que interesa es que la reacción de alquenos, cuando hidrogenamos los alquenos, nos queda la molécula del alcano correspondiente, o sea, completamente saturado. Y la penúltima reacción que nos está quedando es la de la polimerización, que sería la adición radicalaria. Básicamente, muchas sustancias de tipo oleofínico, o sea que tienen dobles enlaces, experimentan una autoadición formando enormes moléculas, o sea, polímeros, que tienen muchas unidades básicas. Estas estructuras de elevado peso molecular se denominan justamente polímeros, por ese motivo. Y la reacción para obtenerlas es la polimerización.
Entonces, normalmente los compuestos simples son los monómeros, o sea, la estructura base que se va a ir repitiendo es la que se conoce como monómero, y una vez que esos monómeros se van sumando una determinada cantidad de veces, nos va quedando el polímero. Acuérdense de poli, viene de varios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, tenemos el eteno, que es el alqueno más sencillo que habíamos dicho, en presencia de oxígeno, energía como calor y un catalizador. Este eteno, que estaría actuando como monómero, por mecanismo radicalario se va a ir adicionando una molécula con otra, un eteno con otro, dando lo que se conoce como polietileno, justamente. ¿Sí? El ataque es en el doble enlace del carbono-carbono, por lo cual el polímero va a ser entonces luego un alcano que es muy poco reactivo, es prácticamente inerte. ¿Sí? Esa es la idea. El monómero se va polimerizando dando n cantidad de veces lo que se conocería como polímero. Mucho más de esto no hace falta que sepan de esta parte. Como normalmente se marca, bueno, el polímero se indica normalmente la unidad que se repite entre paréntesis y afuera del paréntesis el X o la N, que es la X cantidad de veces o N cantidad de veces que se repite esta unidad básica en un polímero. Esto es de mucho interés, estas reacciones de polimerización básicamente son la base para obtener fibras, como así también plásticos, de amplio uso en la vida cotidiana. Bueno, las reacciones de poliadición normalmente son catalizadas por radicales libres, pero también fíjense puede haber mecanismos de cationes o de aniones, van a poder llegar a ver por ahí, pero bueno, normalmente lo más común es la de polimerización radicalaria, que es por radicales libres. La reacción se inicia con un catalizador, tal como el oxígeno o un peróxido, que era como teníamos, fíjense acá. Pero bueno, no hace falta que se sepan con mucho más detalle lo que estamos mostrando nada más. Esto es algunos ejemplos, o sea, son tips generales y algunos ejemplos de alquenos que se utilizan como polímeros o para fabricar polímeros mejor dicho, serían, fíjense, el etileno, que genera el polietileno, también abreviado, pueden haber visto algunas siglas a veces, el PE. Cuando ustedes ven algún polímero que figura como PE, básicamente estamos haciendo referencia al polietileno. Después también otras veces en algunos productos pueden ver que el polímero es el PP, es el polipropileno, básicamente, o PS, poliestireno también, o el clásico que esto es bastante conocido, incluso hasta en las ferreterías, el PVC, es el justamente policloruro de vinilo, ¿sí? Que es a partir del cloruro de vinilo, que luego se va polimerizando y repitiendo esa unidad, ese monómero, dando lo que se conoce como policloruro de vinilo, también conocido como PVC. Y ya para terminar entonces, como última reacción de los alquenos, pues me imagino ya entre la cabeza con reacciones de los alquenos ya bastante latiendo la cabeza, es la ruptura oxidativa, o sea, básicamente es la oxidación de ese doble enlace, que es con permanganato de potasio. ¿Sí? Yo tengo un doble enlace, si lo trato con permanganato de potasio, o sea, normalmente se va a formar, este doble enlace se dice se va a oxidar, formándose un diol. Un diol. Que los dioles se conocen como glicoles. O sea, lo que primero vamos a tener, se va a realizar la conversión de alqueno en un glicol. Glicol es un diol. ¿Sí? O sea, se añade un grupo oxidrilo a cada carbono del doble enlace. Cada carbono del doble enlace va a recibir un oxidrilo. Esto es un diol, también conocido como glicol. Normalmente las oleofinas, o sea, los alquenos, se transforman en glicoles por oxidación con permanganato de potasio, diluido, o sea, en agua, y en frío. ¿Sí? O sea, alqueno, permanganato de potasio diluido y frío da un glicol, o sea, un diol. Pero si ese permanganato de potasio lo concentramos y a su vez calentamos, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la ruptura oxidativa de ese glicol. O sea, a partir del alqueno se va a formar primero el glicol, pero posteriormente se va a romper el enlace, que antes era doble enlace, y se nos va a generar, por un lado, un carbonilo, o sea, ambos oxidrilos se van a oxidar.
uno va a generar una cetona, o sea, se va a formar el grupo carbonilo con cetona, y el otro, si era en un extremo, que había un hidrógeno, por ejemplo, o sea, no necesariamente extremo de la cadena, pero que haya algún hidrógeno, se va a formar el carbonilo con el hidrógeno un aldehído. O sea, en uno quedará ceto, si tenemos alquilo y alquilo, y en el otro del carbonilo, si tenemos un alquilo y tenemos un hidrógeno, va a ser un aldehído. Y el aldehído, a su vez, se va a oxidar. La acetona, ustedes vamos a ver más adelante, por ahora créanme, la acetona ya no se puede oxidar, el aldehído sí lo podemos oxidar. ¿Un aldehído a qué se oxida? A ácido, al grupo ácido, ¿sí? O sea, el hidrógeno se oxida a oxidrilo. Entonces, lo que ocurre es, con permanganato de potasio concentrado y en caliente, se forma primero el diol y luego se rompe, ¿sí? Y se termina oxidando ese aldehído, o sea, la acetona es estable, pero el aldehído a su vez se oxida a ácido, ¿sí? Y a su vez, si en vez de tener grupos alquilo, yo tenía uno de los carbonos del doble enlace era terminal, tenía carbono, hidrógeno 2, lo que se me va a terminar oxidando es a dióxido de carbono y agua, ese carbono del doble enlace, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo, cualquier cosa, algún problemita, pero básicamente lo importante es saber que si tenemos permanganato de potasio concentrado, el doble enlace se rompe. Y en donde había doble enlace, a cada carbono del doble enlace le ponemos un grupo carbonilo. Si hay metilos, 2 metilos, este carbonilo será para dar una acetona. Si hay algún carbono con hidrógeno de ese doble enlace, dará un aldehído que a su vez después se va a volver a oxidar dando un ácido. Entonces de última nos van a quedar cetonas y ácido, ¿sí? Y si el doble enlace estaba en forma terminal, ese carbono terminal va a transformarse en dióxido de carbono, o sea, oxidación completa. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda respecto a todos estos temas Sí. o sea, en el parcial va a ser mayormente todo para resolver o hay partes también teóricas. No, mayormente partes teóricas es más de los temas primarios, de los temas primeros, ¿no? Que eran transversales a todos los temas. En estos otros temas, ya empezando acá en alquenos, por ejemplo, es para resolver más que nada. El 80% son preguntas para resolver, en donde se les va a dar un producto y ustedes van a tener que poner con qué reactivos para llegar a algún producto que nosotros queremos marcarles, o se les va a dar el reactivo y les vamos a pedir que generen tal alcohol de Markovnikov, o directamente les vamos a dar el producto y les vamos a decir, seleccione qué reactivos y qué medios necesitarían en un laboratorio para obtener tal producto, y entonces ahí ustedes empiezan a tener que jugar, digamos, con las reacciones. Claro. De esa manera sería. Pero tanta teoría acá, no hay mucho para responder. O sea, no, ya estas reacciones que estamos viendo es para que ustedes ya escriban con flechas, ¿no? Las reacciones, básicamente. Gracias. No, por favor. Bien, así que esto es la última reacción de los alquenos, o sea, ruptura oxidativa con permanganato de potasio. En forma diluida nos queda el diol, en forma concentrada se rompe el doble enlace y quedan grupos carbonilos en ambos lados de los carbonos que formaban ese doble enlace. Esto sería lo más importante del tema de alquenos. Les sigo recomendando para profundizar. El Wade está muy bien explicadito. Morrison es siempre un clásico para lo que es orgánica, seguro que ustedes lo están viendo. Y bueno, obviamente cualquier duda, inquietud de lo que van teniendo, van consultando. Ustedes están teniendo también las clases de tutorías, ¿no? Sí. ¿Cómo van con las clases de tutoría? ¿Bien? Yo asistí a la de Miriam, que fue la que más me gustó. Perfecto. Esto fue el viernes, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Sí, está muy buena. Después las otras no sé. Perfecto. Está bien. Eso, traten de aprovecharlas, se los recomiendo.
las clases de tutoría, todo lo que puedan aprovecharlas, sirven, obviamente que suman. Cualquier duda, inquietud, a partir de lo que vayan también de las guías, vayan escribiéndonos, o bueno, obviamente que las preguntan después en clase, pero yo digo para que no tengan que estar esperando hasta la clase, pueden ir adelantándola por mail sin problema, así ganamos tiempo, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, si les parece, no sé, si quieren hacer un break o directamente ya vemos de resolver algún problema, así ya nos desocupamos antes, como ustedes prefieran. ¿Cómo vienen? Sí, bien, pero que hagamos un problema. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, yo tenía pensado de la guía anteriormente que habíamos estado viendo. A ver. ¿En qué número de problemas habíamos quedado la otra vez? Creo que habíamos resuelto el 11, ¿no? Que habíamos estado Ya habíamos hecho el 10 y el 11 había quedado para hacer. Exactamente. Que era más, igual era parecido. Era de lo mismo, sí. Después el 13 claro, el 12 les había dicho Miriam que era equivalente al 11 con el cianuro y el otro el amoníaco. El 13 era el esquema de mecanismos de reacción E1 y E2. Bueno, eso ya habíamos hecho un cuadro comparativo. Aquí, bueno, también era teoría, digamos eso. Sí, quedan ejercicios para desarrollar. Capaz hacerle uno de claro. esos. No sé, si quieren, vemos alguno de los de desarrollar de ahí. Yo porque ya iba a empezar sino con alguno de alqueno, pero bueno, no sé cómo... no sé, planteado. como mencionó la guía esta, digo, sí. pero si no, hagamos alguno de alqueno, profe. Ahí vemos. A ver, busco alguno que pueda ser... A ver, pongo la guía de anterior, ¿no? La de halogenuros del kilo. Ahí comparto. Un segundito. Bueno. Entonces esta es la versión última. Sí. Bien. ¿Ven acá la guía? Sí. Bueno. Vamos a pasar entonces a ver... Profe, todavía no la subió al campus, ¿no? La de halogenuros del kilo, sí, está. No, la del Kenos, perdón. Ah, no. Ahora lo subo si quieren. Terminamos de ver estos problemas y ya la cargo. Así ya la tienen desde hoy. Sí. Veamos. Bueno, esta de 2, esto es lo que el cuadrito. Dale. Vamos con el 15, a ver. ¿Qué dice? Prediga el alqueno principal que se produce en la siguiente reacción E1. ¿Qué otro producto podría formarse y cuál cree que se formará en mayor proporción? ¿Sí? Estamos hablando producto de eliminación, E1, ¿qué habíamos dicho? ¿La E1 qué es? Bimolecular era. Mecanismo bimolecular. O sea, estamos hablando, fíjense, con agua, calor,
O sea, estamos hablando, el agua va a ser un... O sea, se producen ahí en 2 pasos, digamos, se tiene que producir un intermediario. Exactamente, un intermediario carbocatiónico, ¿no? E1. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos teniendo? Tienen que... Claro, primero se va a ir, es el 1, se va a tener que ir el bromo para dejarme... No, ¿se va a ir el bromo? Sí. Vamos a dibujar carbono, carbono, carbono. Se me va a ir el bromo. Con su par de electrones, ¿no? Me va a dejar el carbocatión. Yo voy a hacer la estructura sin los hidrógenos, ¿no? Para, total, se entiende. Entonces sería así y así. Me va a quedar un carbocatión terciario, ¿no? Bien. Luego, ¿qué debería ocurrir? Bueno, ahí está el asunto. El oxígeno va a atacar, la molécula de agua se va a unir al carbono, del carbocatión que sea más estable. Claro, exactamente. O sea, se va a ir un hidrógeno ahora, posteriormente, se va a ir un hidrógeno del carbono adyacente. O sea, se puede ir un hidrógeno de acá, se puede ir un hidrógeno de acá, o se puede ir un hidrógeno de acá, ¿no? En todo caso, me va a formar siempre alquenos. ¿Con qué características? Distintos tipos de alquenos se me pueden formar, ¿o no? Claro. O sea, Sí. estamos de acuerdo que acá ya tengo un carbocatión terciario, ya acá ya estamos. ¿No es cierto? Es lo más estable. Sí. Es un carbono unido a 1, 2, 3 carbonos, carbocatión más estable, terciario. Perfecto. Entonces ahora el tema cuando el agua ya va a actuar como una base sacando un protón. Entonces se irá un protón ¿de dónde? Del carbono que está arriba, del carbono que está abajo, del carbono que está a la izquierda. Bueno, acá es donde tenemos que buscar entonces qué tipos de alquenos nos quedaría. Nos puede quedar un alqueno, ustedes ven el puntito, ¿no? Que yo estoy moviendo acá. Se me queda un alqueno acá. Estaríamos hablando de un alqueno que tendría, por un lado, este carbono que tiene un solo alquilo, después tiene un hidrógeno. Está bien, y el otro lado carbono con 2 grupos R. Bueno, después por otro lado me podría quedar un alqueno en donde este carbono tiene los 2 hidrógenos, o sea, menos sustituido todavía. O sea, ¿quieren que vaya dibujando? O sea, no hay problema, vamos a hacer. O sea, por un lado, vamos para acá abajo, me podría quedar este alqueno así, que sería así, así. Perdón, acá va un hidrógeno, otro carbono. Acá tendría un hidrógeno. Y acá, bueno, continúa con otro carbono. O sea, me podría quedar este alqueno, por un lado. Por otro lado, podríamos ir para acá, todavía menos probable, que me estaría quedando carbono, carbono, carbono. El doble enlace aquí arriba, así. Y a su vez acá, carbono, carbono. Y bueno, acá me falta este carbono. Estamos hablando menos sustituido este alqueno todavía. Y si no, la otra opción, ¿cuál es? La del alqueno, que me quede carbono, 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 con un carbono arriba, y va acá carbono, carbono, y doble enlace acá, carbono. Y acá estamos, fíjense, carbono. A ver, no les digo nada. ¿Cuál es el alqueno más sustituido para ustedes?
Exactamente. Fíjense que acá estamos teniendo, es como que este del medio que ustedes me dicen, básicamente es el típico ejemplo de lo que decimos nosotros, el alqueno, que en donde cada carbono tiene un grupo alquilo. Cada carbono del doble enlace. ¿Sí? En las otras opciones, fíjense que teníamos carbono y acá tiene hidrógeno. Y este otro tiene carbono con un grupo R por un lado y el otro lado R. O sea, este es el alqueno menos sustituido, el de arriba. El de abajo de todo, el carbono un poquito más sustituido. Y el del medio, como ustedes dicen, es lo ideal. Es en donde ambos carbonos del doble enlace están completamente sustituidos con grupos alquilos, con grupos R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, justamente, de estas opciones, o sea, ¿qué productos podrían formarse? Bueno, se podrían formar estos tipos de alquenos a partir de este carbocatión terciario. Pero, ¿cuál es el que se va a formar en mayor proporción? Como ustedes dijeron, el del medio. Y la explicación justamente es que sigue la regla del 6F. Se forma el alqueno más sustituido, que es el más estable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bien. Esto sería el problema 15. Después, por ejemplo, aquí cualquier cosa dejamos planteado. Si no, fíjense en el 16. Y suelen ser alguna preguntita de parcial también puede ser. Dice, diseñe una síntesis para cada una de las siguientes reacciones. Y acá tenemos, fíjense, obtención de 1-penteno a partir de 1-bromopentano. ¿Sí? Exactamente. 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 Tenemos que generar un alqueno y lo que estoy teniendo es un compuesto halogenuro de alquilo. ¿No? Voy a tener que hacer una eliminación. ¿Y qué se les ocurre? ¿Qué eliminación harían? Eliminar el bromo, ¿no? Una E2 pues tiene que generar un alqueno. Bien. ¿Por qué dijeron E2? Porque genera un alqueno. ¿Y por qué no E1, por ejemplo? Buena pregunta. Este sería el bromopentano. O sea, estoy haciendo la estructura del esqueleto nomás, ¿no? El 1-bromopentano. 1, 2, 3, 4, 5. Todo saturado. A ver. ¿Cómo sería? Si es E2, ¿qué necesito? Es un mecanismo concertado de un solo paso, ¿no? Sí. No hay carbocatión. No. Bien. Entonces, yo podría hacer, sí, está bien como ustedes dijeron. Por eso les pregunto por qué, pero sí, sí es cierto. Ustedes podrían hacer una E2 en donde un mecanismo con una base fuerte, en un mecanismo concertado, se elimina, en simultáneo que se elimina el bromo, se elimina el hidrógeno del carbono beta adyacente. Entonces me va a quedar, yo lo que necesito es que me quede 1, 2, 3, 4, 5. Con el doble enlace entre el 1 y el 2, que ese sería el 1-penteno. ¿Sí? Entonces, se me fue de este primer carbono, el bromo, y del segundo carbono, el hidrógeno.
¿Sí? ¿Quién me lo sacó? Una base fuerte. La eliminación E2, ¿qué necesita? Una base fuerte. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, hidróxido, podría ser, por ejemplo, algún alcóxido, no sé, etóxido, metóxido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, No, más o menos, profe. Más o menos. Sí. Bien. Se complica un poco para entender lo que se necesita para... Entiendo todo el procedimiento, pero no se me ocurriría, porque no entiendo todavía bien lo de las bases, qué bases se necesita para robar eso, por ejemplo. Claro, bueno, está bien, está bien. Bueno, eso siempre es, a ver, ¿cómo sería? Ténganse siempre a mano esos cuadritos sinópticos, bien de la eliminación E1, de la E2, para comparar, para ver qué es lo ideal, ¿sí? Cuáles son las condiciones de una y de otra. Eso es importante que lo tengan a mano, digamos, como para poder ir comparando. Si nosotros ya, es porque uno ya lo da por hecho, bueno, si estamos hablando de una eliminación de tipo E2, o sea, yo quiero sacar idealmente el halógeno y a su vez el hidrógeno de al lado, lo ideal es, si ya tengo una estructura que tiene, no va a ser, a ver, si yo estoy hablando que es un mecanismo de tipo E2, yo no lo escribí acá, pero E2, habíamos dicho que no hay carbocatión de por medio. Y cuando yo busco que no, un mecanismo que no esté mediado por carbocatión. Y cuando tengo una estructura, por ejemplo, como esta. Esta es una estructura primaria, o sea, es un halogenuro primario. Si quisiera yo que se genere un carbocatión acá, se me va a dar un carbocatión primario. Esto yo no pensaría por un mecanismo E1. ¿Sí? Exactamente. Por eso, en este otro caso, yo tengo una molécula o un sustrato de tipo terciario, exactamente, que me va a dar un carbocatión terciario. Entonces, el mecanismo predominante va a ser un E1. En este otro, la base o acá me dijeron, a partir del 1-bromopentano. 1-bromopentano, yo estoy hablando esto, si le quiero sacar el halógeno para que me quede el carbocatión, me va a dar un carbocatión primario. Esto es sumamente inestable. No podría pensarlo que el mecanismo vaya por este lado. Entonces lo que voy a decir, bueno, que sea un mecanismo concertado, que sea un mecanismo de una única etapa, o sea, bimolecular, una eliminación E2. Entonces ese es el razonamiento que tendrían que hacer ustedes. Y después decimos, bueno, la E2, ¿qué condiciones requiere? Bueno, perfecto, requiere una base fuerte para que pueda secuestrar el protón en simultáneo que se va yendo la base. Necesito una base fuerte. Base fuerte, habíamos dicho, un oxígeno con carga negativa, oxidrilo o un alcóxido, que puede ser etóxido o metóxido. ¿Sí? O sea, un carbono, carbono, oxígeno o carbono, oxígeno, con carga negativa. Esa sería una base fuerte. ¿Sí? Y bueno, y ahí estaría. O sea, la base fuerte, normalmente cuando uno dice base fuerte en estas condiciones, usa el oxidrilo, o si no, uno pone, como yo les decía, el etóxido, lo solemos poner así, el etóxido con la carga negativa, en el alcohol, en etanol, normalmente. O sea, se usa de la misma base, se usa el alcohol también. Y ahí ya tienen diseñada, por decirlo de alguna manera, en forma sencilla, la síntesis. A partir del 1-bromopentano, en presencia, ustedes ya saben que era la base fuerte porque primero diseñaron, o sea, lo que primero tienen que ver es por qué vía van a ir. E2. ¿Por qué? Porque este es un sustrato primario. Y aparte sé que tengo que hacer una eliminación, como ustedes bien dijeron. A partir de un compuesto, un halogenuro de alquilo, si quiero tener un doble enlace, tengo que hacer una eliminación sí o sí. No hubiese pensado por sustitución. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya sé que una base fuerte, o voy por un hidróxido, podría haber sido también un hidróxido de potasio,
o bien voy por un etóxido. O sea, etóxido de potasio de sodio, pero con que ustedes digan etóxido ya está. Normalmente cuando uno dice la base del alcohol, uno dice en etanol, por ejemplo, o sea, el etóxido en etanol o el metóxido en metanol. ¿Sí? Y entonces aquí ya tienen respondido lo que sería este ítem del 16A. Claro, si hubiésemos tenido una molécula secundaria, ahí podríamos estar pensándolo por un lado o por el otro, por una eliminación E1 o E2, según qué condiciones le damos. ¿Sí? Sí, sí, podría ser. ¿Se entiende el razonamiento? Ahora sí entendí, profe. ¿Cómo? Que ahora sí puedo entender. ¿Ahora sí? Bárbaro. Perfecto. Lo importante en este tipo de, así cuando dicen diseño y una síntesis, básicamente ustedes tienen que razonar si van a ir por una eliminación, si van a ir por una sustitución, y después van viendo, bueno, el producto es compatible o el reactivo es compatible con que va a dar un producto un intermediario terciario, o sea, como ustedes habían visto, halogenuros de alquilo terciarios y secundarios pueden ir por mecanismos unimoleculares, ¿sí? Que van a dar carbocationes de por medio. Si estamos hablando que estamos de sustratos primarios, ya olvidémonos de los carbocationes y vamos a ir por mecanismos concertados, bimoleculares de un solo paso, digamos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ese diagnóstico, si vamos a hacer sustitución, si vamos a hacer eliminación, si va a ser monomolecular o bimolecular, ya vamos a ir viendo, bueno, qué condiciones requieren cada una. Por eso es importante, yo no soy de estudiar de memoria, pero me parece que van a tener que tener bastante registrado esos cuadritos sinópticos de si es sustitución nucleofílica, SN1, SN2, qué tipo de solvente utiliza, prótico, aprótico, o sea, solvente polar o no polar, prótico, no prótico, o si estamos hablando de eliminación, también qué tipo de eliminación, será una E2, será una E1, o sea, eso van a tener que ir viendo en función de las necesidades, ¿sí? De qué tipo de reacción quieren hacer, bueno, cuál será el solvente, cuáles son las condiciones que van a tener que tener, ¿sí? Por eso justamente acá en la guía incluso, fíjense, este cuadro lo habíamos realizado nosotros, pero es importante que ustedes lo tengan. Yo lo pegaría, no sé, en la puerta de ahí de la casa, hasta el parcial, un cuadro comparativo, fíjense, con esto, de SN1, SN2, E1, E2, teniendo en cuenta justamente características del nucleófilo, si es fuerte, si es débil, características del halogenuro de alquilo, que se va a ver favorecido en la reacción, esto es teniendo en cuenta si vamos a tener carbocationes o no de por medio, qué tipo de solvente, el solvente va a ir de la mano justamente si va a haber carbocationes o no, porque el solvente puede jugar en contra, si es prótico o si es polar prótico y hay carbocatión, puede favorecer o puede no, y esto cómo va a jugar entonces en función de la velocidad de reacción. Esto ustedes lo van a saber, si es 1 o 2, ya van a saber cuál es la cinética de reacción, y en función de eso, si la velocidad depende del nucleófilo y del sustrato, o depende solo de la concentración del sustrato. Y entonces también, en función de eso, van a saber qué producto se obtiene, porque también, si hay carbocationes de por medio, podemos tener justamente que haya transposiciones, reordenamiento, y entonces esto también propicia de que el producto no sea lo que uno creía que iba a dar. O sea, porque puede que se mueva justamente un metilo, y entonces ya la estructura no es la que originalmente hubiese sido mirando solamente el reactivo. ¿Se entiende? Sí, profe, una consulta. ¿Lo que es Sí. carbocatión está en la E1? Lo que es carbocationes, los carbocationes pueden estar, o sea, van a estar en la sustitución nucleofílica SN1 y también van a estar en la E1, exactamente. Y en esto que hicimos ahora, ¿había que poner que era CN2 o no hacía falta? ¿En cuál
¿Cuál estás preguntando? ¿De En la la que 16 o de la hicimos, 15? la que hicimos recién, en la 16, que pusimos que era de 2. La que hicimos recién es una E2. O sea, es un mecanismo concertado de un solo paso. No es carbocatiónica. O sea, E2 porque participan en simultáneo la base con el halogenuro de alquilo. Como el halogenuro de alquilo es primario, no lo pensaríamos por un mecanismo radicalario. ¿Sí? No se, perdón, radicalario, de carbocatión. No se generaría una carga positiva, pues no sería estable el carbocatión primario. No es estable. Entonces no va a ocurrir por esa vía. Entonces descartamos la E1 y vamos por un mecanismo bimolecular de E2, que no tiene carbocatión de por medio, porque en simultáneo la base está sacando el protón, mientras que el bromo se está yendo, el halógeno se está yendo. ¿Se entiende? No sé si era eso que me habías preguntado. No, en realidad porque la E2 no es lo mismo que decir CN2. O sea, son equivalentes. SN2 es sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Sí? La E2 es la eliminación bimolecular. Pero una se sustituye el átomo, en la otra se elimina el halógeno. ¿Sí? O sea, en la sustitución yo reemplazo el halógeno por otro compuesto. O sea, se genera otro compuesto, pero no se genera un alqueno. En la eliminación estoy eliminando, y por ende si elimino algún átomo, o en este caso elimino el halógeno con el hidrógeno, se me va a generar un alqueno, un doble enlace. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí, profe. O sea, esto va de la mano, a ver, por las dudas, esperen que... Acuérdense lo que sería de halogenuros de alquilo, que nosotros teníamos las reacciones de eliminación y de sustitución. O sea, es completamente distinto. Nosotros tenemos del halogenuro de alquilo, acuérdense, o se puede sustituir en donde este halógeno, que sería el grupo saliente, se reemplaza por el otro, que sería el grupo entrante, ¿sí? O las de eliminación. Y a su vez, cada una de ellas pueden ser por mecanismo bimolecular o monomolecular. Entonces de ahí es donde tenemos la sustitución nucleofílica SN1 y SN2 o eliminación E1 y E2, según sean mediadas por carbocationes o no. ¿Sí? Pero justamente, fíjense, sustitución nucleofílica bimolecular es la SN2 y unimolecular es la SN1. Al ser unimolecular, tiene tiempo para generar un carbocatión. Y ese carbocatión tiene permiso, por decirlo de alguna manera, para hacer transposición, o sea, cambiar de lugar algún hidrógeno adyacente o algún grupo metilo adyacente para lograr un carbocatión más estable todavía. Pero todo este juego de la SN1 se da cuando puedo formar carbocationes como la gente, por decirlo de alguna manera, cuando ya parto de un halogenuro de alquilo terciario o secundario, no uno primario, pues prácticamente por el mecanismo unimolecular no va a intentar formarse un carbocatión que es el más inestable, que es el primario. Y el mismo razonamiento sirve para cuando uno habla de la eliminación. La eliminación, estamos acá. En la eliminación siempre se va a eliminar justamente el halógeno con un hidrógeno adyacente, del carbono adyacente. Y se va a generar un doble enlace. Y esta eliminación también puede ser E1 o E2, o sea, bimolecular o monomolecular, de acuerdo a las características justamente de qué halogenuro voy a estar hablando. ¿Sí? Si estoy hablando de un halogenuro
que me va a poder dar un carbocatión, como les digo, como el agente, un carbocatión secundario, terciario, vamos a hablar de un mecanismo monomolecular, que va a tener tiempo para generar el carbocatión y